amb en Jordi Soler en parlarem al final. En primer lloc parlarem amb el Dani Machado. El Dani, com sabeu, ell ens fa sempre una proposta gastronòmica que després la provem i la disfrutem en el que és el mostrador i s'inspira en la pintura. Ell veu la pintura, l'autor parla amb ell i a partir d'aquí munta, dedueix, fa el plat o la proposta gastronòmica que s'afegeix amb una sensació més, no? Que és el paladar. És l'art de cuinar, ell és el cap de cuina del restaurant Comà de Blanes. Per tant, com sempre, la primera part de la presentació és la cuina d'ell, després se n'anirà cap allà i quan acabi l'anirem a provar. Dani, benvingut un cop més i per tu. Gracias y buenas tardes a todos por venir. Y bueno, un día más, un mes más, otra exposición más con Jordi, la segunda. Y bueno, hoy quiero compartir el plato de hoy que va ligado a la obra de Jordi, que tuvimos ahí una comunicación, me pasó unas pistas que sirvió para un poco para la inspiración. Jordi en esta exposición trata lo que es el tiempo, entonces cómo funciona el tiempo, cómo apreciar el tiempo, lo que interpreté. Entonces coger ciertos ingredientes que sí que necesitan de ese tiempo. Entonces lo que he creado ahora fue un tartar, un steak tartar, pero con los ingredientes curados. Esa es la diferencia, no crudo. He escogido un salchichón ibérico para hacer el tartar, un queso idiazábal que lo acompañaremos en forma de espuma y bueno, todo mostazas, pepinillos encurtidos, todos esos ingredientes que se fusionan para dar el gusto muy parecido a lo que es un tartar original de carne cruda, ¿no? Pero escogí el salchichón porque cada ingrediente de los seleccionados tienen ese tiempo. Así como las personas necesitamos un tiempo para todo, para nosotros, para lo que sea, los ingredientes para que den el resultado óptimo en un plato también necesitan su tiempo. Tanto de curación, de maduración y mucho más de preparación. Y por eso lo traté de ligar, quizás no estéticamente en esta ocasión, como no he hecho de lo que representa la obra, sino más bien en un concepto de tiempo del ingrediente, que eso nos dará el resultado de cuando probemos el plato, digamos, esto está curado, tiene su tiempo, su condimento, todo ligado entre sí, que va relacionado al tiempo, digamos, que se curó cada ingrediente para conseguir este sabor. Así que espero que aprecien más que nada de que eso es bocado, de buscar, de estar en el paladar, dar vuelta para encontrar el sabor de cada ingrediente, que tiene un montón. ¿Vio? No es solamente comerlo, sino disfrutarlo un poquito y encontrar cada sabor. Espero que os guste y gracias a todos y Jordi por el momento. Molt bé.